Del libro Isha, La ilusión del yo, autor Pepe Martos, capítulo 90, Luz que ilumina el mundo. El buscador persigue experimentar el estado de la conciencia consciente. El conocedor, sin embargo, descansa en la inconsciencia, el desconocimiento y el no saber. Cuando era niña, el miedo y los pensamientos consecuentes me atormentaban. Aprendí un remedio, explicó Ángela, que consistía en aislarme y decirme a mí misma: silencio, dime, ¿tienes algo que contarme? Lo repetía y repetía como un mantra, fijando la atención solo en la pregunta. No había respuesta, pero el resto de pensamientos cesaban y podía descansar plácidamente horas y horas. A veces, cuando me resisto a tus discernimientos, vuelo a la actividad mental. Percibo que debo indagar la causa de esa resistencia. Te quiere retar mi intelecto. ¡Qué tontería! ¿A qué se debe esta dicotomía? ¿Por qué vuelve a florecer la personalidad y su carácter? La identidad es un ruido de fondo, expuso Sat. Todo pensamiento es espontáneo, una centella en la noche. Imagina un destello en la oscuridad más profunda, donde nada es visible, donde solo hay inexistencia, vacío. El pensamiento es el relámpago y posteriormente surgirá el trueno. Ese sonido es el yo que da identidad al pensamiento, aquel que se reconoce en él. El ego es el que se dice a sí mismo: yo soy la luz que resplandece. Este pensamiento es mío. Yo soy quien toma al fulgor como suyo. Aquel que se apropia e identifica con él, ese yo soy esto, es el estruendo que surgió con posterioridad. Es ahí donde naciste, cuando deviniste en mundo. Todo pensamiento es involuntario, una luminiscencia que nadie provocó. No hay hacedor ni creador. Nadie puede exclamar: voy a pensar esto intencionadamente. Cuando dices yo pienso esto o he pensado aquello, quien habla es el ego apropiándose de un pensamiento que surge sin deliberación. Hazlo, ponte a prueba, piensa, observa, recuerda. Si te pido que pienses en algo, verás mostrarse una imagen irreflexiva que nadie invitó. Ese es el rayo al que, con posterioridad, darás un nombre y, probablemente, lo asociarás con una emoción ya experimentada. Lo abrazarás o rechazarás, lo amarás u odiarás. Es ahí donde nace el conflicto, en la creencia de convertir en yo aquello que no eres ni te pertenece, porque ¿dónde está el individuo? ¿Dónde se ubica el ego? Eres una manifiesta irrealidad que se cree y crea a sí misma. Me confesaste, Ángela, que el amor no libera, porque no puede ser no sentido. La ecuanimidad es una quimera. Lo único que libera es el olvido y la indiferencia, aquello que no procede de las emociones. Te aseguro que esas palabras no salieron de ti, sino de un corazón eximido. He aquí el principio de la atención. Tú no eres el pensamiento, por tanto, no te adueñes de él. Tú no eres el relámpago. Crees ser el trueno que aturde, confunde y desorienta tras la ráfaga, al grito de «soy la luz». Ese estallido ensordecedor, intimidatorio,
sobrecogedor, que destroza, asusta, amedrenta. Esa es la creencia de un yo. El resplandor es el pensamiento espontáneo, acrisolado, una chispa de conciencia pura manifestada. Es inocente, en él no hay premeditación. Surge indeliberadamente del mismo modo que surgió el cosmos. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, de dónde apareció y por qué se desvaneció. Es eseidad, ahí debes establecerte. Posteriormente, emerge el estampido, aquel que rompe el silencio. El trueno es la falsa creencia de identidad, ese que dice, yo soy el relámpago. Es ahí donde te pierdes, en la creencia de ser esa reflexión. El sujeto es una apropiación indebida. Te complaces en lo placentero y te desprecias en la amargura, siempre en el laberinto de creer ser lo que no eres. Este apoderamiento y reconocimiento como propio de aquello que no se conoce a sí mismo es la estridencia, el ego. Ese es el yo soy esto, vine de allí, voy allá. El que pone palabras en la boca del mundo e inconsciente. Cuando te estableces en el yo soy, sin conciencia, simplemente observas la descarga, en silencio, sin criterio alguno, a modo de rumor. ¿Crees que haces? ¿Crees que creas? ¿Crees que crees? Eres creyente de tus propias creencias, pero realmente el pensamiento primigenio es espontáneo. Nadie puede provocarlo, controlarlo, ni hacerlo desaparecer a voluntad. La cuestión es dejar de reconocerte en el tronido, no permitir la identificación juiciosa. Es el discernimiento quien pone nombre y apellido a la irreflexión. A partir de ahí surge el sufrimiento, al cargar con una identidad que no es. Tú no eres eso y no puedes lastrar con ese peso. Jesús de Nazaret habló de esta liberación con su propio ejemplo, entregándose a la muerte, con la muerte de aquel que entierra a sus muertos. El yo, de la manera que describió el profeta Isaías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, oveja por su simpleza y humildad, mudez porque vinimos del silencio. Cargar con los pecados de la humanidad es morir a la creencia de ser yo ego, morir a sí mismo. Ese fue el alegórico pecado original, la representación de la salida del Edén, que no fue otra cosa que la adquisición del conocimiento de la dualidad, el bien y el mal, el justo e injusto, el blanco y el negro, el callejón sin salida. La mente. No te cargues, pues el sufrimiento es solo la creencia de ser quien lo padece. ¿Cómo puedes cargar con las miserias y el dolor del mundo cuando este es tu propia mente? Una identidad forjada y fraguada, basada en ideas, creencias y palabras posteriores al nacimiento inmaculado de un bebé, subsiguientes a la sutilidad de la luz. Portar y ser clavado en la cruz es perecer al personaje mundano que te esclaviza y oprime. ¿Acaso cargas con la maleta durante el trayecto en avión
o dejas que sea transportada en la bodega de la aeronave? ¿No eres consciente de que puedes soltar el equipaje sobre la plataforma cuando la nave te traslada sin tu intervención? No acarrees con el mundo, es el mundo quien te lleva a ti. No recibas ni desplaces su dolor. El orbe es excesivamente grande y ese es un gran peso para conducir a ningún lugar. Mi reino no es de este mundo, dijo el Nazaret. Yo te digo, Ángela, que ni de este ni de ningún otro lugar. Por tanto, suelta, no retengas, anda libre, liviana de bagaje. Tú no eres el trueno, no eres la palabra, ni siquiera el relámpago. Crees ser aquella insustancialidad que puso nombre y apellido a la conciencia manifestada. Déjalo ser, obsérvalo. Nadie te necesita, ni tú necesitas a nadie. Viaja en la libertad inconsciente que silencia el bullicio, la agitación, la confusión, el desorden. Viniste desnuda físicamente, naciste de una mente limpia de identidad. El sujeto no vino de ningún lugar, no nació, se formó y concibió posteriormente al concepto de nacer. ¿Quién quiere a alguien vacío y falto de contenido? Quien admira a una mente vacua, hueca, insustancial, desinteresada, desprovista de ilustración o discurso, escasa, ausente, sin metas e ilusiones. Pues te aseguro que este es el camino de la yoidad y hacia la vacuidad. Vivir en la esencia no sentida, libre de dualidad, aquella que trasciende los 5 sentidos, carente de proceso e interpretación, fragancia que no procede de objeto o sustancia. Deja de ser el individuo. Te has manifestado como una gracia divina, espontánea, no premeditada. Nadie te trajo. Te has mostrado al igual que el relámpago que alumbra a la noche, por fracciones de segundo, y desaparecerás de la misma forma. No eres el conocimiento de ser en este instante tan maravilloso en el cual iluminas. Ni siquiera te aferres a ser luz del mundo, que ve lo que no es, inspirada por su propia ficción. Percibes un paisaje ensoñado y, cuando el destello que crees ser desaparezca, se desvanecerá toda la ilusión para volver al eterno vacío del cual emanó. Luz del mundo que solo existe en sí y para sí. Este es el milagro de la vida. Un resplandor espontáneo, sin origen ni destino, no creado y destinado a la expiración. Eres aquello que piensa y sabe que no es, porque lo que realmente es, sin existencia, fue antes de adquirir el conocimiento de creer ser. Esta es la luz del mundo, que se ilumina ante la sospecha de su inexistente realidad, que es la verdad antes que el universo fuera. La práctica de este vacío mental no es grata para el yo, que se alimenta de recuerdos, deseos, anhelos, sueños, reconocimientos, atenciones, elucubraciones, conjeturas, sentimientos, emociones. El buscador persigue experimentar el estado de la conciencia consciente. El conocedor, sin embargo, descansa en la inconsciencia, el desconocimiento y el no saber. El temor del ego es no estar presente ante el semblante de Dios. Es por ello que rechaza la muerte y se aferra a la eterna presencia consciente
de una deidad existente, luz que ilumina el mundo por fracciones de segundo. En su extinción se halla la verdad. Voz de Dulce Rocío.